Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy 22 de abril el mundo celebra el Día de la Tierra, el Earth Day, y Misiones tiene algo para decirle a ese mundo. Mi nombre es Marcelo Benítez, soy parte del equipo de coordinación de la red Maker Misiones y hoy tengo el honor de conducir este espacio junto a la ingeniera Solange Schelke, coordinadora general. Desde aquí, desde el corazón de la selva más biodiversa del país, arrancamos el Earth Day Red Maker Misiones en el marco de la celebración global que se está llevando a cabo en todo el mundo. Aprender haciendo es nuestra bandera y hoy van a ver de primera mano cómo nuestros estudiantes y facilitadores transforman la conciencia ambiental en proyectos concretos que impactan en cada municipio de la provincia. Le doy la palabra a la ingeniera Solange Schelke para que nos brinde unas palabras de bienvenida a esta celebración. Gracias, Marce. Muy buenas tardes a todos los que nos están mirando ahora en este vivo. Desde la red Espacios Maker tenemos siempre dos opciones, o ser espectadores o ser protagonistas, y siempre elegimos ser protagonistas justamente de este gran evento que se organiza a nivel internacional y que hoy podemos ser parte desde cada punto de la red de Espacios Makers. Realizamos distintos proyectos que tienen que ver justamente con concretar esas ideas que surgen en estos espacios para poder llevarlos adelante y transformarlos en proyectos reales con impacto en la comunidad que los rodea. Agradezco a los facilitadores que se han sumado, a los coordinadores que han organizado esta actividad y a la organización internacional por celebrar este día para justamente tomar más conciencia y poder ver los proyectos que se han realizado. Como decía Marcelo, bueno, hoy vamos a ver varios proyectos que se están trabajando en los espacios makers, así que no solamente a los facilitadores, sino también estudiantes que llevan adelante estos proyectos. Nosotros por ahí en Misiones tenemos una característica diferente a otras provincias. Nosotros tenemos una impronta de una implementación de educación disruptiva a nivel provincial, donde esta red se compone por más de 80 espacios makers distribuidos en todo el territorio provincial. Así que, bueno, desde aquí, desde Misiones, un punto dentro de lo que es Argentina, estamos orgullosos de poder compartir este espacio de encuentro y que nos podamos justamente conocer con los demás, las demás organizaciones de otras partes del mundo y poder estar también presentes celebrando este día con nuestros proyectos Maker. Así que agradezco a todos, que sea una excelente jornada y bueno, le cedo la palabra ya a Marcelo, que está hoy llevando adelante la actividad online. Gracias. Muy bien, y con esas palabras bien claras y precisas como siempre, arrancamos la primera estación de la tarde. Iwi en guaraní significa tierra y hoy vamos a ver cómo un equipo de la Red Maker le puso sensores, consiguió datos y le puso código a nuestra tierra misionera para optimizar cada gota de agua de nuestro suelo. Les presento a Gabriel Gamarra y a Camilo Viera con el proyecto Iwi Tracker. Hola, buenas tardes. Gracias por darnos este espacio y bueno, nos sumamos también al agradecimiento de nuestra coordinadora para todos los facilitadores, todos los estudiantes que nos están siguiendo esta transmisión en vivo. Y bueno, es un honor mostrar con el equipo todo el trabajo que viene haciendo la Red Maker y bueno, en este caso la temática del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Eh, que es la temática para este Día de la Tierra. ¿Sí? Bueno, haciendo un marco, lo que tiene que ver con la legislación a nivel nacional en la Argentina, tenemos una ley de educación ambiental, la 27.261, y bueno, en base a eso, nosotros también trabajamos con nuestros estudiantes y con nuestro equipo de facilitadores en empezar a trabajar proyectos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? En gran mayoría estos proyectos son seleccionados por los estudiantes y eso tiene que ver también con la conciencia ambiental que tienen los chicos a la hora de plantear los proyectos. Y bueno, y este proyecto, como
anticipaba Marcelo, tiene que ver con el cuidado del agua, ¿sí? Por ahí me va a estar acompañando Gabriel para ir interactuando e ir por ahí armando la dinámica de la presentación. La demanda y por ahí la necesidad de este proyecto y la problemática principal fue, bueno, los productores dentro de la provincia, la idea es que tengan un primer acercamiento a un prototipo de robótica, en este caso, que sea manual, y que ellos puedan trabajar lo que es la gestión eficiente del recurso del agua, ¿sí? En los sistemas de riego que tenemos instalado en la provincia. Esto, hablando de eficiencia, podemos hablar de hasta un 70% de gestión eficiente de este recurso tan valioso que es el agua en los sistemas de riego y en la producción local acá en la provincia de Misiones. La matriz de evolución agrícola, ¿sí? ¿Qué nosotros queríamos lograr con este prototipo? La idea era que primeramente los productores puedan tener este acercamiento a trabajar con sensores, a trabajar con datos, a tomar datos de la tierra, valores relacionados a los cultivos que ellos están trabajando, y que estos datos, impulsados por telemetría, por ahí como dice la presentación, un riego focalizado en maximizar y optimizar también la cantidad de agua que le estamos dando por medio del riego al cultivo. Trabajar con varios conceptos, por ejemplo, el estrés hídrico, la gestión hídrica, como dice acá la presentación, y que los productores empiecen a poder materializar y trabajar, tener este primer acercamiento a la tecnología, y esto se dio en el marco de un trayecto en la Red Maker orientado a productores, ¿sí? Que más adelante pueden llegar a adquirir esta tecnología a partir de esta experiencia que tuvieron. Y bueno, acá le presentamos al prototipo. Si querés comentar, Gabriel, el desarrollo que tuvieron y cómo lo trabajaron y cómo hicieron la ingeniería inversa de este prototipo con los productores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo con lo que dice Camilo, ¿sí? ¿Sí pueden dejar la presentación? Sí, Sí, vamos guiándonos por eso. Eh, Nosotros comenzamos, digamos, viendo el problema actual, y hoy bien es el agua es cada vez más escasa. Entonces, conlleva esto que muchos cultivos se riegan de más o menos, y eso genera un desperdicio de agua, pérdida de nutrientes del suelo y menor producción. Entonces, lo clave acá es no es solo regar, sino que regar bien. Dentro del desarrollo de, de estas capacitaciones que nosotros llevamos con la Red Maker, ¿sí? Desarrollamos un curso donde podemos concientizar a los productores, a los agricultores de la zona, de los distintos tipos de sistemas de riegos que hay, y, por ejemplo, profundizar cada uno de ellos. Por ejemplo, el sistema de riego por gravedad, ¿sí? Eso también, bueno, podemos decir que cada sistema de riego tiene su beneficio y un pro y un contra, digamos, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de riego por gravedad, que es más económico, ¿sí? Pero un poquito más, menos eficiente. El riego por aspersión es más uniforme. Riego por goteo, ¿sí? Es el más eficiente en el tema de ahorrar agua y cuidar el suelo. Un dato importante en esto, justamente, que el riego por goteo, ¿sí? Con el riego por goteo podemos ahorrar hasta un 50% de agua, y esto evita la erosión y la pérdida de nutrientes. Con este desarrollo de este dispositivo, ¿sí? Con la tecnología aplicada, nosotros utilizamos sensores de humedad de suelo, sensores de temperatura ambiente, medición de luz. El sistema sabe cuándo regar y evita que se riegue cuando no hace falta, y se puede automatizar. Pero este prototipo simplemente lo llevamos al aula, ¿sí? Se hicieron pruebas realmente efectivas, digamos, dentro del aula. Los productores podían evaluar cada sensor, si tenía algún rango de acierto, de error, ¿sí? Entonces, todo eso también sirve
a la hora de llevarlo al campo. Una vez que nosotros llevamos a cabo este curso, se concientizó, digamos, sobre el cuidado del medio ambiente, de la tierra, del ahorro del agua, se les explicó, digamos, los tipos de sensores que hay que pueden utilizar para aplicar tecnología, digamos, dentro de sus chakras. Entonces, una vez que se logró todo esto, se armó el prototipo y se llevó al campo. Y en el campo, bueno, vieron la eficiencia real de un dispositivo tecnológico y realmente que podemos cuidar el suelo a través de lo que es la tecnología actual. Podemos decir que también, bueno, la tecnología no va a reemplazar nunca al agricultor, lo ayuda a tomar mejores decisiones y el futuro del campo es más eficiente, más sustentable y más inteligente. Sumando a lo que comentaba Gabriel, vamos a ver en la presentación cómo está integrado este prototipo que estuvimos trabajando en este curso, ¿sí? Que este curso lo seguimos dando, actualmente lo estamos trabajando en el municipio de Campo Viera, orientado a productores. Y bueno, como decía, vamos a describir un poquitito en qué consiste este prototipo. Tiene un microcontrolador que lo trabajamos en los trayectos de la RedMaker. Y en este caso tenía un Arduino Nano, después tenía un relé, por ejemplo. En este caso voy a mostrar los parámetros que estaba comentando recién Gabriel, la temperatura ambiente, la humedad ambiente, la cantidad de luz que recibe el cultivo, la humedad del suelo, son parámetros muy importantes a la hora de tomar decisiones. Y lo más por ahí práctico, que era justamente el valor agregado y lo más interesante de este prototipo, era que es un prototipo que no está estanco en un lugar, sino que es un prototipo que es portátil, o sea que cualquier productor en cualquier chacra lo podía llevar, ¿sí? En cualquier momento y en cualquier lugar de la chacra a hacer algún tipo de práctica y experiencia relacionada a estos parámetros que estuvimos comentando recién. Y bueno, y después hablando del desarrollo, también se trabajó con los participantes de este curso, todo lo que son conceptos de programación, ¿sí? Por ahí lo que estaba hablando recién Gabriel también es algo importante, más allá de los conceptos técnicos que tienen que ver con la robótica, que es a lo que nosotros por ahí trabajamos en la Red Maker, el aprender haciendo, la bandera Maker. Es importante también vincular al terreno con el trabajo que realizamos en nuestra sede y por eso se realizó y fue el objetivo de este proyecto vincular a los productores que trabajan en el día a día con en esta temática que tiene que ver con los sistemas de riego y estos parámetros que estuvimos presentando, y también que ellos tengan un primer acercamiento a lo que es la programación, ¿sí? Algunos conceptos de programación, de robótica, el diseño, ¿sí? Los códigos, y algo importante que es el aporte que realizaron es justamente la experiencia en la configuración de este prototipo a los parámetros que ellos día a día trabajan, ¿sí? Acá en este caso estamos viendo en la presentación una experiencia de uno de los participantes del curso en donde está realizando unas mediciones y un censado en una huerta, ¿sí? Vemos también la calibración, cómo se calibró antes el prototipo para ir al terreno. ¿Sí? Esta experiencia lo hizo Gabriel con el equipo de El Dorado, ¿sí? Así que él también estuvo al frente de esto. Y bueno, y acá tenemos al prototipo manipulado por uno de los productores que empezó a trabajar y a tener este acercamiento de los 4 parámetros fundamentales que estuvimos comentando recién, y que fueron datos en tiempo real. Ellos estaban haciendo estas mediciones y en el momento ya tenían visualizados los datos de la huerta que son importantes a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Por ahí también destacar que nosotros al utilizar estos componentes, ¿sí? También o sea, decimos que estos componentes sí son de bajo costo, sí podemos armar una herramienta realmente que sea de fácil acceso para el productor, ¿sí? Ya que, bueno, si vamos a adquirir todas estas herramientas profesionales, hoy día sí están a un costo elevado y nosotros a través de la RedMaker
mostramos distintos sensores y que son económicos para armar justamente un dispositivo de esta medida. Sí, en línea lo que estaba hablando Gabriel, que es algo muy importante. Este no es un paquete o un enlatado cerrado en donde estamos hablando de plataformas de código abierto y de hardware también accesible. Y lo mejor de todo que es customizable, ¿sí? O que se puede configurar según las necesidades que tengan en realidad cada uno de los productores, que eso fue lo interesante del curso. Cada uno de los productores tenían diferentes tipos de producción de cultivo y ellos entendieron y vieron el potencial que tiene esta tecnología a la hora de adaptar a las prácticas que tenían ellos relacionadas a este cultivo específico que tenían en la chacra. Así que ellos pudieron configurar, pudieron programar, pudieron después realizar esta experiencia en el terreno y pudieron ver el potencial que tiene la tecnología a la hora de tomar decisiones. Sí, mediante un prototipo simple, en donde ellos pudieron también participar en este proceso de ingeniería inversa, de tener acercamiento a los componentes, a los sensores, al microcontrolador. Y bueno, acá justamente podemos hablar de una visión de escala, ¿sí? A la hora de que ellos puedan conocer mediante estos 4 parámetros el potencial que tiene la tecnología, estamos hablando de que es un punto inicial que puede seguir creciendo un prototipo como esto, de seguir trabajando en seguir incorporando tecnología y que los productores puedan tener mayor experiencia después en una segunda etapa, por ejemplo, del curso, en donde ellos puedan ya trabajar con sensores un poquitito más complejos y empezar a trabajar ya en el terreno con estos prototipos, ¿sí? Así que bueno, esta es la experiencia que tuvimos y por ahí Gabriel puede comentar desde el punto de vista de los participantes cuál fue la devolución y cuál fue la experiencia que tuvieron ellos y qué pudieron encontrar de positivo a la hora de poder incorporar tecnología y que pueda mejorar las prácticas que tiene cada uno de los productores. Nuestra provincia de Misiones es muy uno de las industrias que tiene es la agricultura, ¿sí? Así que también es muy importante mencionar eso, que aplicar tecnología en esta industria es muy importante para nosotros y bueno, también para los productores y la provincia. Pero en este curso, bueno, los participantes que tuvimos fueron bastante variados, así que eso fue muy positivo porque teníamos el punto de vista desde un agricultor, sí, que tenía su propia chacra, hasta un estudiante de agronomía. Entonces, toda esa vivencia, esa experiencia dentro del aula, como si la del campo, ¿sí? También nos enriquece a nosotros como facilitadores para seguir ampliando y seguir desarrollando este esquema de cursos, ¿sí? Para también seguir haciendo concientización, ¿sí? Sobre lo que es el uso y el cuidado del agua, que es algo muy importante en este tiempo actual, ¿sí? Con esto cerramos esta presentación de este prototipo y bueno, queremos que conozcan el trabajo que se realiza en la Red Maker en relacionado a esta temática y comentarles también de que la agricultura dentro de la provincia de Misiones, como mencionaba anteriormente, es una de las industrias tradicionalmente muy importante y ahora también se incorpora lo que es la economía del conocimiento, empezar a incorporar tecnología en esta industria es muy importante a nivel provincial y bueno, la Red Maker está en ese camino por medio del trabajo que realizamos con nuestros estudiantes, con nuestro equipo de profesionales, así que bueno. Queríamos compartir esta experiencia que fue muy interesante para nosotros y bueno, para los que participaron del curso. Darle voz al suelo misionero, eso es exactamente lo que hace Iwi Tracker. Gracias Gabriel y gracias Camilo por compartirnos tan enriquecedora experiencia. Sí, la Tierra ya tiene voz
Ahora vamos a ver qué pasa cuando la tecnología llega al corazón del monte. La siguiente estación nos muestra cómo la biotecnología puede ser una herramienta educativa en las escuelas rurales de Misiones. Camilo Viera nos presentará la germinadora Maker. Siguiendo en la misma línea, ¿sí?, de trabajo que por ahí recién estábamos presentando, que tiene que ver con la industria de la agricultura en la provincia de Misiones, hablando ya de productores que ya tienen, ya están dentro del circuito de la economía. También la Red Maker es importante a la hora de poder trabajar con ese semillero de estudiantes que a futuro van a integrar este circuito económico de lo que es la agricultura dentro de la industria de la provincia de Misiones. Es por eso que, bueno, vamos a contextualizar un poquitito. La provincia de Misiones tiene escuelas de familia agraria, ¿sí?, en donde realizan ya prácticas relacionadas a la agricultura, ¿sí?, es de la modalidad técnica, ¿sí?, son técnicos que empiezan ya a trabajar lo que es la agricultura, y lo que surgió a través de estas escuelas, de las EFA, fue la necesidad de poder trabajar un prototipo eh, didáctico, ¿sí? Ellos ya tienen el trabajo en terreno, pero por ahí la problemática era que por cuestiones climáticas hay veces que ese trabajo en terreno se complica y tenían la necesidad de tener un prototipo de mesa que replique, por ejemplo, un sistema de riego, una germinadora, para poder realizar la práctica previa antes de ir al terreno, ¿sí? Eh, Acá, bueno, las familias agrarias, ¿sí?, la escuela de familia agraria, tienen eh, una ley de escuelas EFAS, en donde también nosotros articulamos acciones que tengan que ver con, en este caso, se entregaron equipamientos y se capacitó y se acompañó a estas escuelas en la implementación de estos prototipos, en este caso una germinadora. Y por ahí es algo importante cuando hablamos de cómo incorporar la tecnología en el trabajo de campo, sino que, como dice la frase, la robótica no reemplaza el trabajo de campo, sino que la potencia. ¿Sí? Se sincroniza a la hora de poder trabajar toda esa experiencia que estábamos hablando de productores trabajando en la chacra con la configuración de esa tecnología con esos parámetros que por experiencia conocen los productores y potencian esta tecnología a la hora de implementar. Este proyecto de poder germinar, de poder trabajar con una germinadora automatizada, es un proyecto de triple impacto, ¿sí? Tenemos el impacto de lo que es desde el punto de vista educativo, comunitario y ambiental. Como mencionaba anteriormente, la Argentina tiene una ley de educación ambiental, y en base a esta ley también se realizan diferentes acciones, y bueno, esta es una de ellas, de trabajar tecnología y la educación ambiental en un prototipo, ¿sí? Un proyecto de triple impacto. Podemos hablar de la biología, cuando hablamos de germinar, podemos hablar de ese proceso, que por ahí lo hacemos acá como primer proyecto. Nosotros acá en la Argentina, uno de los primeros proyectos que siempre hacemos es la germinadora en un vasito de plástico con el algodón y el poroto, ¿sí?, en donde por ahí vemos de manera experiencial y de manera visual el crecimiento de ese poroto, como va germinando, pero no conocemos en profundidad los parámetros, las condiciones que tiene ese poroto para poder germinar y para poder crecer, ¿sí? Todo ese proceso lo podemos ver de manera visual, como lo estamos viendo acá en la presentación, y podemos ver la evolución por medio de la observación, un microclima, cómo lo vamos regando con un gotero, en este caso cuando hablamos de un prototipo en un vaso y el poroto, ¿sí? Y el rol del estudiante, ¿sí?, es más desde el punto de vista tradicional de espectador del proceso en este prototipo tradicional, y sin embargo cuando hablamos de automatización, el estudiante ya puede empezar, más allá de ser espectador, ser el co-creador
o empezar a configurar como hacían los productores y como hablábamos anteriormente, empezar a configurar según lo que necesita esa semilla, qué parámetros yo le voy a empezar o qué condiciones yo le voy a empezar a dar a esa semilla para que pueda crecer de la mejor manera y de manera óptima, ¿sí? Obviamente, gestionando de manera eficiente el agua, el ambiente que tiene esa semilla, la luz, ¿sí? Todos esos parámetros que estuvimos viendo anteriormente, la humedad y temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos a la hora de trabajar lo que es la biotecnología en este caso, estamos hablando del control de humedad mediante el agua, la temperatura ambiente, la luz, trabajar con actuadores como la bomba de agua, visualizar todos esos parámetros mediante un monitor, que eso lo trabajamos en robótica, trabajar con un microcontrolador, la cantidad de luz, son todos conceptos de la física en donde en robótica y en los trayectos de la Red Matrix trabajamos con todos los estudiantes, ¿sí? El proyecto de germinar, ¿sí? De empezar a trabajar, como lo mencionamos anteriormente, se trabaja a veces con la ingeniería inversa, de empezar a conocer estos prototipos, las partes, los sensores, los microcontroladores, los actuadores, y cuál es el principio de funcionamiento de cada uno de estos dispositivos a la hora de trabajar el prototipo integral, ¿sí? Y esos parámetros que estuvimos hablando. De acá hablamos del desarrollo de un producto mínimo viable, ¿sí? A la hora de conocer un prototipo mediante ingeniería inversa, podemos llegar después a plantear un prototipo propio, ¿sí? A la hora de detectar alguna problemática o trabajar con algún cultivo específico por fuera de lo que estuvimos trabajando anteriormente como experiencia, por ejemplo, el poroto, ¿sí? Y después a la hora de hablar del ecosistema y más entrando en la parte técnica, hablar de sensores de humedad del suelo, hablar también de la bomba de agua, ¿sí? Hablar de energía, qué cantidad de energía necesita cada uno de estos dispositivos, los sensores, los tipos de sensores, el microcontrolador, ¿sí? Todo lo que es la parte lógica, la programación, como estuvimos hablando en el anterior proyecto. Y eh, son todas son todos dispositivos que tenemos disponibles en la Red Maker y que los estudiantes pueden experimentar y pueden trabajar un proyecto como este, como es la Germinadora, ¿sí? Cuando hablamos de etapas, bueno, este proyecto relativamente complejo lo podemos dividir en etapas. Podemos trabajar únicamente lo que es el sistema de bombeo por un lado, ¿sí? Trabajar en otra etapa lo que es el sensado de la humedad del suelo, en otra etapa lo podemos trabajar de manera lógica, acá vemos un diagrama de flujo, ¿sí? La lógica es muy importante a la hora del principio de funcionamiento de estos prototipos, trabajan los estudiantes muy bien en este ámbito, trabajar la cantidad de luz, ¿sí? Trabajarlo por parte y empezar a trabajar el proyecto de manera integral, después ir viendo cada uno de los parámetros relacionados al sensor y al actuador que va a estar presente en el proyecto, ¿sí? Y bueno, y después a la hora de poder mostrar los parámetros, trabajar con un display, ¿sí? Cómo trabaja el display a la hora de programarlo, si trabaja con librería, una cantidad de conceptos que tienen que ver con programación y la gestión del dispositivo, ¿sí? Acá ya estamos hablando un poquitito más de lo que es cómo trabajar el área técnica del proyecto, que es importante, aparte de lo que es toda la gestión del conocimiento, como hablábamos de la parte pedagógica recién, qué dispositivo utilizamos a la hora de poder trabajar la parte técnica, trabajar un dispositivo, una herramienta, una plataforma Tinkercad que tiene que ver con la gestión del circuito, con la gestión de lo que es esos archivos que van a trabajar el diseño y después también la impresión de alguna carcasa, de alguna parte de esta germinadora. Trabajábamos con el CNC también. EducaBlocks o el IDE Arduino que tiene que ver con el entorno de programación, ¿sí? Ya sea por bloque o por código, ¿sí? Todas estas herramientas las trabajan los estudiantes y lo trabajamos en la Red Maker, ¿sí? Es como conocer la cocina por detrás de un proyecto. Eh, a veces mostrar un prototipo hecho como mostramos hoy,
el tracker, ¿sí? Es ver concretamente ya realizado el proyecto, pero hay muchísimo trabajo atrás de esa carcasa, atrás de ese circuito, ver la programación, trabajar en equipo. Todo lo que estamos viendo acá no lo trabaja un solo estudiante, sino que se arman equipos de trabajo, que eso también es incentiva el aprendizaje colaborativo, así que eso también es muy interesante a la hora de trabajar proyectos de tecnología en la temática de medio ambiente, ¿sí? Y bueno, y la implementación pedagógica en el aula, ¿sí? Trabajamos integrando áreas que tengan que ver con el medio ambiente, la biología, matemática, la lengua, literatura, la gestión del proyecto, que también es muy importante a la hora de trabajar, y todo eso integrado mediante la metodología ABP, ¿sí? Que nosotros en la Red Maker, dependiendo de la franja etaria, tenemos estudiantes a partir de los 3 años sin límite de edad. Tenemos un marco pedagógico adaptado a cada una de las edades de los estudiantes y relacionado a eso también los proyectos que desarrollan cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, y el desafío final, siempre lo planteamos, es que estas clases de proyectos es el puntapié inicial, es como seguir escalando en complejidad a la hora de seguir desarrollando tecnología, y que ellos puedan, cada uno de los estudiantes puedan innovar, puedan reutilizar y puedan fundamentar a través de un proyecto como es este, la germinadora, todos los conceptos que estuvimos hablando relacionados a las áreas que por ahí estuvimos presentando acá, y puedan eh, tener esta oportunidad de tener la experiencia de trabajar un proyecto de tecnología, trabajar con todos los dispositivos que estuvimos presentando, tener también disponible todo el personal de la Red Maker, profesionales de tecnología, y que se sientan acompañados y poder seguir trabajando en esta temática de medio ambiente, que es una de las temáticas más elegidas por los estudiantes y bueno, tiene que ver con la conciencia ambiental que tienen los chicos. Así que bueno, esto fue la presentación de este proyecto que tiene que ver con la germinadora, la automatización, y hasta acá ha sido la presentación. Les agradezco la atención y bueno, estaremos por acá siguiendo la transmisión. Sembrar futuro desde la semilla misma. Gracias, Camilo. Todo lo que vimos hasta acá, los sensores, las semillas, la tecnología maker en el aula, confluye en lo que viene a continuación. Voy a presentar a un proyecto denominado Guardianes de la Selva. Es nuestra declaración de soberanía ambiental que constituye en sí a la telemetría, datos en tiempo real y tecnología hecha acá en Misiones para proteger el pulmón verde de la región. Guillermo Granada y Sergio Vergara llevan adelante esta experiencia insignia. Sergio y Guille, el escenario es de ustedes. Se escucha perfecto, sí. Ahí va.
está saliendo el audio en Twitch. No está saliendo el audio en Twitch. Ahí nos avisan de Twitch que no está saliendo el audio. Tenés que agregar como salida, como entrada de audio tu micrófono en el OBS. Hola. ¿Se escucha ahora? Ahí pregunto en el Twitch. Sí, ahora se escucha ahí. Dale. Seguimos entonces. Bueno, resumidamente, disculpen que no se pudo escuchar, es que trabajamos lo que sea la germinación automatizada, pero para el cuidado de la cera misionera. Hicimos un trabajo de investigación de la flora autóctona de Misiones y la recolección de semillas, la identificación. Posteriormente, con Javier se le entrenó una inteligencia artificial con cada semilla para que pueda detectarlo a través de una aplicación que logramos más de un 98%. Y bueno, acá tienen las tres versiones, que la versión 1 es la germinadora original, que es el prototipo que se le presentó a toda la red maker que ustedes tienen acá en el disco en el manual para poder armarla. Pasamos a la versión 2, que es bastante parecida, solamente con un poquito más decorada, y logramos la versión 3, que ya es la cápsula del semillero del mundo, que fue diseñado en 3D de los chicos con Marcelo, y donde implementamos otro tipo de componentes, por ejemplo un cooler para la ventilación, las luces adecuadas para la semilla, y lo que estaba explicando por último era que tuvimos que hacer, porque no hay tanta bibliografía del tema, tuvimos que hacer un trabajo de prueba y error a la hora de la humedad de la semilla, a qué humedad germina, y esto lo hicimos en poco tiempo porque no tuvimos mucho tiempo. Pasamos Marce, ahí tienen todo el material. Esto, si quieren, después lo comparto. Bueno, acá está el testeo, los resultados. Bueno, trabajamos con 20 especies nativas, en el cual tuvimos un 99% de identificación, donde explicaba en la guía. En la primera etapa logramos germinar jacarandá, ceibo, pata de buey, cedro, gazpacho. La que mejor nos resultó es jacarandá, que después también sé que va a explicar el tema de la WRO, que es la que llevamos allá a presentar en Salta. Bueno, trabajamos las acciones claves, el compromiso ambiental, la calidad de vida, la educación ambiental, el aprendizaje significativo, como les explicaba. Ellos tuvieron que aprender inglés para poder explicar el proyecto, tuvieron que investigar sobre ciencias naturales, misiones, que hay poca información, literatura para crear el cuento, el diseño, bueno, y después toda la parte que estamos acostumbrados, robótica, diseño 3D, programación, electrónica. Pasamos, Marcel. Bueno, esto es lo mismo que estaba contando Camilo, el triple impacto educativo, comunitario y ambiental, porque la idea era poder tener un reservorio de esos plantiles para poder donar, digamos, y empezar a plantar en espacios verdes y en lugares donde se necesita. O por ejemplo cuando hay incendios, como acá en la parte de Cerro Corá y eso, poder tener disponible. Y bueno, eso básicamente es todo. La historia es mucho más larga, pero por ahí si Sergio le quiere contar la experiencia que ellos tuvieron como estudiantes, porque esto nació en una feria de para una feria de ciencia, y después ellos participaron en la Copa Robótica, y de la Copa Robótica fueron a la WRO, donde, bueno, ahora Sergio va a contar, llegaron a la instancia final de Salta. Sergio. A todos, sí, como decía Guille, por ahí algo que quería contar que me parece muy importante, que como Guille decía, que eran de Maker Junior o Innova Maker, pero lo increíble que son solo estudiantes de 11 años, ¿sí? Son dos chicos que tenían solamente 11 años, como Guille nos compartía. Ellos, si bien sabían inglés, lo básico, tuvieron que aprender en menos de 3 meses todo lo suficiente para expresarse. Fueron el único grupo en Salta que pudo presentar su exposición tanto en español como en inglés. De hecho, lo hacían primeramente en inglés, después en español. Eso fue algo que sorprendió a muchos. Otra de las cosas era que
todo lo que vieron del proyecto desarrollado lo hacían ellos, lo llevaban adelante ellos, si bien con ayuda de nosotros que estábamos ahí formándoles, ellos aprendieron y lo podían hacer de cero todo, tanto el diseño como lo que era la programación, la parte de electrónica, de todo. Era muy sorprendente verlo, el compromiso, la familia, cómo se involucraron. Otra de las cosas importantes de este tipo de proyectos que pueden demostrar que podemos llevar a las escuelas, porque nos permite, como Guille decía, no solamente enseñar una materia de naturales, pues podemos encontrar un montón de materias transversales que están incluidas, ¿no? Matemática, un montón de materias. Eso también fue un impacto, pero bueno, lo que por ahí Guille quería que comentara era la experiencia que tuvieron. Cuando vamos a Salta, tal fue el compromiso de los padres, que fueron también todos los padres a acompañarnos. Cuando llegan allá, ellos sabían que estaban solos. El evento de la la WRO, lo que tiene en particular es que ninguno de nosotros podíamos estar cerca de ellos, ¿sí? Ellos ahí tenían que estar solo en todo, no nos podían mirar, no podían siquiera acercarse a nosotros. Imagínense la atención de los padres, todo, ¿no? Pero increíblemente la llevaron tan bien solo que llegaron a las finales. Fueron uno de los mejores grupos, fueron los que sorprendieron por la elocuencia, por la facilidad que tenían, pero lo sorprendente es que no pudieron quedar primero por una forma irónica. Ellos usaron un componente mucho más complejo de lo que esperaban para la edad de ellos. Imagínense que por eso por ahí no pudieron quedar primero, pero eso fue un orgullo para nosotros. También lo increíble cómo pudieron eh, entender esa parte, ¿no? Que es muy difícil para los chicos, pero toda la experiencia que se llevaron, todo lo que aprendieron, hoy día esos chicos, uno de ellos en particular, cada día se está enfocando más, aprendiendo más, y son chicos que por ahí empezaron un proyecto porque eran buenos, destacaban en su curso, ¿no? Pero hoy día encontraron su camino, ¿sí? Fíjense que lo importante que es que puedan entender, conocer lo importante que es cuidar el ambiente. Como decía Guille, se le planteó, la W ese año planteaba, ¿no?, la importancia del medio ambiente, pero también exponía algo futurista. ¿Cómo hacemos de acá a 50 años? ¿Cómo pensar la Tierra a 50 años? ¿Cómo pensar si todo sigue igual? Si siguen las deforestaciones, si siguen el descuidado que tenemos como personas, humanos, ¿no? Y ellos plantearon desde ahí, investigaron todo, el proceso fue todo de ellos, ¿sí? Nosotros solamente estuvimos para guiar el proceso, tanto con Marcelo, con Guille, Camilo también estuvo, tuvieron el profe de inglés, y bueno, y ahora por ahí, que si puede acotar un poquito también Javier, la parte de lo que fue la inteligencia artificial, en lo que fue mostrar por ahí la semilla, que eso es algo que no se esperaba, que pudimos incluirlo mediante que nos ayudó Javier. Javier, ¿estás? Buenas, sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, no me esperaba esta parte porque está en la siguiente parte de la presentación. Pero bueno, sí, la idea básicamente es con modelos de visión artificial poder entrenar la detección de las semillas, entender cómo la IA aporta a este tipo de proyectos. Básicamente entender que es una herramienta más. Hoy por hoy hablamos mucho de inteligencia artificial, pero no muchas veces decimos que usamos tal o cual modelo, y lo que buscamos con ese grupo de estudiantes fue justamente que entiendan cómo un modelo se puede ajustar específicamente para una problemática, entender cómo se entrena, cómo se recolectan datos y demás, que es un proceso complejo, como relataban ustedes, pero que a cualquier estudiante que puede participar en ese tipo de proyectos le abre la mente para entender que lo que ocurre con la inteligencia artificial básicamente no es magia, sino que es un proceso complejo en el que sobre todo intervienen humanos y que trabajan con un objetivo común. Así que eso para comentar así brevemente de este proyecto. El
tema del compromiso que ellos tuvieron en todo el tiempo con su familia. Incluso estuvieron en todos los detalles cuando fueron a donde RMO, llevaron souvenir para regalar que eran con semillas de jacarandá, donde ellos picaban todo el proyecto y le regalaban a la gente. Eso nomás, muchísimas gracias Sergio y Javi por el aporte. Marce. Eso fue Guardianes de la Selva, datos reales, impacto real desde Misiones. Gracias Guillermo, Sergio y Javi. Y ya que estamos con Javier y me pongo a pensar, ¿no? ¿Y si la selva puede hablarnos con datos? Imaginemos qué pasa cuando a eso incluso le sumamos a inteligencia artificial. El ingeniero Javier Berger trabaja en la intersección justamente de la IA y la protección ambiental. Javi, contanos un poco cómo programamos una conciencia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes formalmente ahora. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, hoy, por ahí adelantando un poco como charlé brevemente en la otra parte del proyecto, la idea es hablar un poco de IA y medio ambiente, no solamente enfocado en hablar de modelos, de agentes y demás, sino también el impacto que la IA tiene en el medio ambiente. En ambos sentidos vamos a charlar sobre eso. Tanto lo que aporta como lo que justamente busca enfocarse día a día para mejorar. ¿Sí? En estos 10 minutos que tengo de presentación voy a presentar eso rápidamente. Entonces, muchas veces van a escuchar hablar, como el ejemplo anterior, de cómo la IA salva al planeta, cómo ayuda a la naturaleza. Pero también es una buena oportunidad, perdón que no tenía la cámara, es una buena oportunidad para hablar cómo la IA también, de cierta manera, puede afectar el planeta. ¿Sí? Entonces, en ambas cosas trabajamos y en ambas cosas es lo que justamente quiero comentar en esta presentación. Por ahí sin hacerle un enfoque catastrófico, como es muchas veces de hablar que la IA está dañando el planeta, ni tampoco decir que la IA es la solución a todo. Entonces, como mencionaron por ahí, trabajo todos los días en un área específica de la inteligencia artificial, que es la visión artificial. Comentamos el caso de la detección de semillas, pero así hay un sinfín de aplicaciones que se pueden hacer usando ese área específica de la inteligencia artificial, que es la visión, que intenta, en cierta medida, ¿no?, emular cómo los humanos vemos, ¿sí? Cómo vemos, cómo interpretamos lo que vemos. Entonces es una tarea súper compleja porque nuestro ojo tiene una forma de ver, de entender las cosas que es muy complejo modelarlo a través de sistemas. Pero hay distintos caminos. Uno de ellos es el entrenamiento, o sea, darle miles de ejemplos a un modelo que aprenda a reconocer, vuelvo al mismo ejemplo, una semilla, ¿sí? Entonces, la IA básicamente hace que se vea de alguna manera, ¿sí? Entonces tenemos una cámara, normalmente, que puede ser la cámara del celular, una cámara específica, piensen en la cámara de un dron y demás. Eso lo que hace es detectar patrones. Para entender el tema de patrones es básicamente detectar ciertas formas o características que me permiten identificar que algo es una planta enferma, un animal en peligro, un bosque incendiándose, etcétera, etcétera. El caso de las semillas, una semilla de jacarandá, una semilla de palo rosa. Visualmente, rápido, un humano puede saber las diferencias si tiene conocimiento. Ahora si pensamos un robot que, por dar un ejemplo, tendría que recorrer bosque y detectar si hay más semillas de palo rosa u otro elemento, obviamente lo que va a tener que hacer es haber aprendido cómo se detectan qué forma tienen esos distintos elementos, ¿sí? Entonces, detrás de todo sigue estando esos modelos de inteligencia artificial
que en el caso particular de estos estudiantes aprendieron a utilizarlo, ¿sí? Y que dentro de la RedMaker tenemos un sinfín de ejemplos en los cuales venimos trabajando hace varios años, ¿sí? Un ejemplo particular que por lo menos hará unos 5 años que trabajamos en el marco de la RedMaker y los proyectos de robótica es un robot que tiene la capacidad de riego inteligente. Básicamente lo que hacía era recorrer la huerta, poder detectar a través de una cámara qué cultivo tenía enfrente y a partir de esa detección hacer un riego específico para ese cultivo. Entonces acá es donde vemos un claro ejemplo de la IA aportando al medio ambiente. ¿Por qué? Porque ese robot lo que hacía era, de alguna manera, cuidar el medio ambiente a través del ahorro en el riego. Ya mencionaron en charlas anteriores de cómo uno de los temas más importantes en cuanto a el cuidado del medio ambiente tiene que ver con el cuidado del agua. Sabemos que el agua de consumo es un bien escaso. Si bien en el mundo hay mucha agua, mucho de ese volumen de agua no es consumible por distintos motivos, ni tampoco sirve para el riego. Por ejemplo, si tiene sal. Entonces, es un bien escaso que tenemos que cuidar. Entonces, en este caso, en este ejemplo específico, es donde cómo la IA aporta a el cuidado del medio ambiente a través del agua, sin entrar mucho en detalle del proyecto porque estamos cortos de tiempo, ¿sí? Ahora, existen existen otros problemas que van más allá de detectar un cultivo. Por ejemplo, podemos usar las mismas tecnologías para, a través de vuelos de drones o sistemas satelitales, detectar la deforestación. Imagínense que tenemos distintos satélites que van mapeando el mundo, pasando varias veces por día, y a través de eso podemos ver cómo se encuentran ciertas regiones. Pensemos en la selva misionera. Y pensemos que en lugar de una persona estar viendo constantemente las fotos satelitales, podemos entrenar un modelo de inteligencia artificial que sepa identificar cuando estamos en una zona que tiene deforestación, por ejemplo, si de un día para otro talaron toda una región. Entonces, nuevamente un caso de cómo la IA aporta al medio ambiente. Existen otros casos de las especies en peligro de extinción. Habrán visto distintas filmaciones de cámaras trampas que se llaman, que se ponen en los sectores donde puede pasar, por ejemplo, alguna especie como un yaguareté, etcétera, etcétera. Y en lugar de que una persona baje el video, lo descargue, mire 5 horas de video o más tiempo, una IA detecta en qué momento pasó y podemos identificar. Así lo mismo con predicción de incendios, agricultura de precisión que un poco estuvieron hablando anteriormente y energía renovable. Todos esos casos son proyectos en los que realmente la IA tiene un gran impacto en el medio ambiente. Pero tenemos que pensar también que la IA de por sí tiene otros puntos y es el costo que tiene en generar modelos. Muchas veces, y con los estudiantes que participaron en el proyecto que entrenaron el detector de semillas, vieron que hay un proceso en el cual ya tengo todos los ejemplos de semillas y eso pasa a un modelo que aprende. Ese modelo que aprende recibe el conjunto de imágenes y hace una repetición de muchas veces analizando cada imagen. Eso se hace en un servidor, en una computadora específica que tiene normalmente una aceleradora de video que consume mucha energía. Y eso para un proyecto de pequeña escala. Imagínense que ahí en la presentación tienen ejemplos de modelos gigantescos como los de Anthropic, los de OpenIA con GPT, en el cual es un modelo que lleva semanas de aprendizaje, por ende hay semanas y semanas donde se utiliza mucha energía y aparte cuando los procesadores de video o en general consumen mucha energía, generan temperatura, es necesario enfriarlos y muchos de esos sistemas de enfriado se hacen a través de agua o refrigerantes de distintas maneras. Entonces,
En este punto es donde llegamos a entender también que la IA presenta muchas soluciones vinculadas al medio ambiente, pero también presenta muchos desafíos. Si bien esos desafíos son comprendidos por la industria, y así es que día a día existen modelos más eficientes. Modelos más eficientes ¿cómo? Y básicamente que se ejecutan en dispositivos de menor costo. Vean que un modelo para detectar una persona, por ejemplo, se ejecuta en una cámara que ustedes tienen en su hogar, por ejemplo, y está conectado a un cargador que consume lo mismo que tenerle enchufado al celular. Es decir, ya no estoy corriendo un modelo en un servidor, sino en un dispositivo local que tiene sus limitaciones, pero también ahorra energía. Entonces acá viene la gran pregunta en cuestión de cuándo vale la IA y cuándo no vale. Obviamente que usar la IA para algún ejemplo básico de cómo genero la imagen de un gatito, que es un ejemplo por ahí trivial, pero cualquier imagen, justamente si no tiene un objetivo final, poder llegar a representar a gran escala una problemática para el medio ambiente. En cambio, si uso esa misma IA para detectar una especie en extinción, detectar la deforestación, aporta la IA al cuidado del medio ambiente. Así que eso es lo que básicamente quiero que se lleven, de entender los beneficios y las implicaciones que tienen hoy por hoy el uso de la IA. ¿Sí? Entonces, siempre pensemos la IA con un propósito, para qué lo quiero usar, cuándo lo voy a usar, de qué modo, y analizar qué impacto tendrá el desarrollo de ese sistema para el medio ambiente y también para los objetivos que queremos alcanzar con nuestro proyecto. Así que básicamente entender que con la IA podemos resolver un montón de problemáticas de nuestro territorio, y así siempre que desarrollemos un nuevo proyecto, entender que esa IA tiene que tener un propósito, y siempre pensemos en la IA como una solución, pero nunca dejar de pensar la IA también como las implicaciones que tiene en el medio ambiente. Así que muchas gracias por todo, y perdón que vi que acá dice 2025. Estamos en 2026. Desde ya, gracias. No sé si hay un espacio después de alguna consulta de algún compañero, o si no, le dejo con las demás presentaciones. La IA como nuevo lenguaje de la naturaleza. Muy bien dicho y gracias por tu presentación, Javier. Antes de cerrar, sí, tenemos un último espacio de conversación, un conversatorio express. Están con nosotros Karina y Miguel, que nos van a presentar algo muy interesante para ir cerrando este Día de la Tierra. Buenas, yo les hago de moderadores a Karina y a Miguel, ¿sí? Porque por ahí el objetivo de este espacio es que podamos ver otros tipos de experiencia, como presentaron Javier, como presentó también Sergio y Guillermo, en otros espacios de la sede de la Red Maker, en este caso en Andresito y en El Dorado, ¿sí? Dos experiencias que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, en este caso dos proyectos trabajados por los trayectos de lo más chicos, que Karina nos va a comentar ahora en qué consistió. Y después, finalmente, vamos a presentar una huerta sociocomunitaria en El Dorado, trabajado por la Red Maker, y un espacio comunitario en un barrio, que es también el objetivo de la Red Maker, poder llegar con proyectos de impacto real, y más aún si se puede trabajar de manera sociocomunitaria y con la participación de la comunidad. Karina, te doy el espacio.
esto es excelente porque la tecnología Maker no solo vive en las pantallas o en los servidores por ahí de IA, sino que también vive en los barrios, vive en las plazas, en los patios de las escuelas. Y esto es un ejemplo de cómo lo comunitario y lo tecnológico pueden ir de la mano también. Excelente. Eso es el objetivo, Marcelo. Y voy a cambiar el orden. Vamos a ir con Miguel. Voy a presentar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Miguel. Gracias por esperar hasta ahora. Sabemos que estuviste en trayecto hasta recién y sabemos que estás conectado ahí con los datos del celular para poder presentarnos esta experiencia tan real y cómo lo trabajan en la comunidad de El Dorado. Claro, Ahí voy yo a te ir pasé una... presentando. Sí, Claro, voy a sí. ir presentando. Sí, Y acá lo más importante es rescatar el trabajo de articulación entre el municipio y la Red Maker, ¿sí? Precisamente para contarle un poquito que en El Dorado tenemos la sede en Pinares, tenemos la sede central acá en el centro, después tenemos en el SIC del kilómetro 8 y también tenemos ahora en el SIC del Olapacho y también tenemos en Casa Abierta. La huerta que vos por ahí te pasamos es de la sede de Casa Abierta, ¿sí? Como te decía, por ahí rescatar el trabajo que se hizo entre ambas instituciones para que podamos trabajar de buena manera, ¿sí? Por ahí si vos tenés la presentación, Camilo, te voy a pedir que nos sí, puedas ahí, pasar. ahí estamos viendo lo que es la matriz de transformación. Uh-huh. Bueno, mientras tanto le voy comentando que la huerta donde ya el año pasado arrancamos, sí, era prácticamente un baldío, sí, que era, si lo mirabas a simple vista, era difícil hacer una huerta. Con el equipo de lo que es la Red Maker y el municipio logramos hacer una huerta y digamos de la huerta en sí rescatamos lo social, ¿sí? La parte social donde los chicos de primera se engancharon, le gustó la idea, ¿sí? Ellos acompañaron tanto en la siembra, en el trasplante y también en la cosecha, ¿sí? Pero eso no solamente quedó ahí, sino que después se trasladó a las casas donde los padres pues se acercaron a la sede a charlar con nosotros, que por ahí cómo podían colaborar con el riego y también con la idea de trasladar la huerta en sus casas, ¿sí? Y no solamente quedó ahí, sino que también continuó con con las capacitaciones en el barrio, ¿sí? También rescatar que en la sede de Casa Abierta se dictó varias capacitaciones en lo que es siembra, ¿sí? Trasplante, cuidado y riego de plantines hortícolas. Así que la experiencia en sí fue muy buena, tanto para nosotros, para los alumnos y para los vecinos en realidad. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Miguel. Por ahí lo que te quería consultar en base a Sí. la presentación que estamos viendo, esto fue un trabajo articulado entre los facilitadores, el equipo de la Red Maker, los estudiantes que van a la sede, más los Uh-huh. vecinos del barrio, en donde participaron también en lo que es la preparación del suelo, empezar a participar también de estas capacitaciones, o sea, se abrió las puertas de la sede para que todo el barrio pueda también empezar a participar de este proyecto. Fue así, ¿no? Claro, porque los chicos, el entusiasmo de los chicos lograron de que los padres se acerquen a la sede eh, preguntando cómo podía hacer para conseguir semillas, para conseguir plantines. Entonces, en la misma sede organizamos una capacitación, eh, arrancamos con lo que es siembra, después en el trasplante, cuidado, fertilización y riego. Y después se le hizo un nexo con el municipio para que ellos puedan tener sus plantines también y hacer la huerta en sus casas y en el mismo barrio hacer una huerta comunitaria, ¿sí? Por eso te decía que para nosotros fue muy, muy gratificante
el hecho de que la idea surgió, digamos, de nuestra coordinadora, que es Sole, ¿sí? A la cabeza, y fue aceptado rápidamente por todos mis compañeros, que trabajamos de muy buena manera para que esto se pueda llevar a cabo, digamos. Es decir, que hubo una interacción constante entre lo que son alumnos, padres y vecinos en la sede. Así que, y bueno, eso fue el año pasado, y lo más importante por ahí que, para contarle un poquito el contexto, que la sede de Casa Abierta no depende del municipio, sino que están unas monjas que trabajan, y lo que es el pago de la luz, esas cosas, todo lo hacen a pulmón. Entonces, los productos que se cosecharon, digamos, los propios padres compraron, y lo que sobró se logró vender todo, y con lo recaudado se colaboró con la sede para pagar la luz y comprar algún elemento de limpieza y demás cosas para la sede. Por eso este año arrancamos ya esta semana, arrancamos con la preparación de suelo. Seguramente mañana o la semana que viene vamos a continuar con el trasplante. O sea que hay entusiasmo en los chicos, y también en los padres, ¿sí? Que es lo más importante, el efecto contagio, que eso, rescatar el efecto contagio que pasa, ¿no? Sí. Así que bueno. Están incorporando algo de robótica, están Sí, proponiendo a los el año vecinos cómo pueden integrar después más adelante algo para que empiecen a conocer, a ver, a optimizar. Mira, ya el año pasado, ¿sí? Nosotros incorporamos con los chicos, ¿sí? Fue algo muy lindo, porque nosotros ya cerca, ya estoy hablando del mes de noviembre aproximadamente, empezamos a trabajar con la parte de sensores, la placa Arduino, y bueno, ahí empezamos a ver la parte teórica, y después en la práctica utilizamos un sensor de humedad y sensor de temperatura y humedad de suelo, y un sensor de humedad de suelo. Esos dos componentes utilizamos para trabajar con los chicos, pero es a nivel educativo, digamos. La idea este año por ahí es continuar, avanzar con eso mismo, y agregarle algo más profesional. Ese es nuestro objetivo hoy, llegar a fin de año, trabajar con un sensor de potencia para trabajar con los chicos. Es decir, que el año pasado se logró trabajar con los chicos, pero también la idea este año es llevar la robótica también a los padres que se acercan a colaborar con la huerta, ¿sí? Excelente, Miguel, te agradecemos tu presentación, y bueno, también la experiencia que están trabajando ahí en El Dorado con toda la comunidad, aplicando tecnología y trabajando de manera concreta, y por ahí aportando también algo, la economía circular, como vos estabas comentando recién, que bueno, que la idea es poder aportar algo también a la comunidad de la Red Maker. Así que excelente la presentación. Vamos a ver ahora si Karina puede comentarnos un poquitito. Te voy a ir pasando las imágenes, Karina, para que vos nos comentes cómo están trabajando el cuidado de la tierra mediante estos proyectos que vamos a compartir ahora. ¿Escucha? Hola, hola. Bueno, Ahora sí. estamos contentos de poder compartir hoy el Hair Day 2026 desde Andresito, y bueno, en este momento contarles primero sobre este proyecto de el monitoreo de animales silvestres. Contarles que este proyecto había surgido de parte de un grupo de alumnos para proteger los animales, ¿sí? Que cruzan sobre la ruta 19, entrando a Andresito, en el Parque Uruguay, si le conocen. Entonces, el grupo de alumnos del grupo Haymaker, de los chicos más grandes, ellos habían pensado qué podíamos hacer, ¿no? para ayudar a nuestra fauna. Porque, bueno, hoy justo estamos en el Día de la Tierra, y decimos todo, el ecosistema forma parte
y surgió de ellos hacer un monitoreo donde se lo colocaría en las partes donde ya hay un pasafauna, ¿sí? Que cruzan los animales por debajo del asfalto. Entonces, lo que ellos querían hacer es colocar sensores cerca de esos lugares para que haya carteles de monitoreo, como ellos usaron una placa, un display, componentes, Arduino, sensor de movimiento, todo esto para poder avisar cuando circulaban los autos, que le puedan avisar que hay animales en la proximidad en esos momentos. Y de esta forma proteger a nuestra fauna, porque ellos se preocupan, ¿no? Cuando surge algo de nuestros animales, ¿sí? Un yaguareté o un anta, son animales que están en extinción, y como nosotros estamos muy cerca del parque, sabemos la importancia que requiere cuidar y proteger estos animales. Entonces, por ahí sabemos que a veces están las multas, pero no llegar a las multas, sino proyectar esto para dar una solución antes que surja un accidente y una multa. Y bueno, ahora como le escuchaba a Javier Berger, este sería un proyecto que el anterior, el de para proteger a los, que también se podría trabajar con inteligencia artificial y que sea algo real. Esa por ahí era la idea de los chicos. Bueno, eso es lo que respecta a este proyecto. Ahora sí les hablo sobre este proyecto, el de recorrido por la selva misionera. Realmente los chicos nos sorprendieron, ¿no? Cuando le presentamos a los alumnos un lugar para que ellos puedan planificar sus propios proyectos, ellos nos sorprenden, porque esto surge a partir de hacer un juego con animales nuestros acá de Misiones. Y se pusieron a investigar qué animales hay en nuestra selva, características, así que llegaron a hacer, en total, con este juego se hicieron 80 características. O sea, no son tantos animales, de los mismos animales, ellos fueron sacando características. Este proyecto tiene componentes, tiene Arduino, y lo que el grupo de Haymaker les ayudó para diseñar y cortar este tablero con la cortadora láser, y también para poder guardar lo que es el dado electrónico. Ese también tiene un Arduino, tiene un interruptor, después tiene un pulsador, y esta es una manera también, ¿no? Es muy nuestro. Es un proyecto que fue realizado desde cero en la RedMaker acá, Andresito. Los chicos también están comprometidos con los animales, con cuidar el planeta, cuidar la tierra, y también compartirle a otros chicos de las escuelas, pudieron llevar a las escuelas. También es un proyecto que continúa. Los tenemos armados para compartir, llevarlo donde quieran. Es el proyecto de los chicos. Primero eran Tecnokit avanzado, también ahora ya están en Maker Junior. Excelente, Karina. Con todo esto que estás contando, está dentro de la misma línea y la misma bandera que tiene la RedMaker, el sentido de pertenencia del lugar de cada uno de estos estudiantes, del lugar donde estén en la provincia, que empiecen a ver alrededor en qué ellos pueden aportar una solución, qué pueden ellos aportar a la comunidad, como decía recién Miguel, aportar a la comunidad con una huerta, acercar a los vecinos a la RedMaker y mostrarles que son capaces de trabajar en un proyecto real con los estudiantes, ver las capacidades que tienen los estudiantes, acercarlos
hacia la robótica desde ese punto de vista y también el potencial, hablando de estos chicos que tienen aproximadamente entre 9 y 10 años, empezar a desarrollar prototipos que se puedan replicar y que sean modelo para las escuelas y empezar a hacer un relevamiento de características de la fauna del lugar. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora para todo el equipo y bueno, ni hablar para los estudiantes, que fue una experiencia seguramente de aprendizaje muy significativa. Sí, y por ahí también nos abre muchos proyectos para trabajarlo desde la educación con las escuelas, porque creo que en cuarto grado en las escuelas trabajan la provincia de Misiones y este proyecto, por ejemplo, de los animales o del parque, o también el año se vio la posibilidad de hacer el mapa de Misiones, trabajarlo con las diferentes localidades. Es muy amplio trabajar lo que es la educación con la robótica y a los chicos les gusta mucho, nos sorprenden. Excelente, Karina. Les agradecemos, sabemos que hicieron un esfuerzo grandísimo para estar conectados, para poder acompañarnos y para poder compartir con nosotros y con toda la gente que nos está siguiendo en este evento global del cuidado de nuestra tierra y bueno, con experiencias reales en el ámbito de la educación y la robótica. Muchas gracias, Karina, Miguel, y le paso la palabra a Marcelo. Por ahí una aclaración, recordarles que el proyecto fue recorrido en la selva de la copia con la cápsula de los guardianes de la selva, fueron a Buenos Aires, están recibidos ahí en la casa de misiones, fueron para allá. Marcelo. Esas palabras resumen muy bien lo que hace la Red Maker, que es única, que no solo es tecnología, sino que también es comunidad. Llegamos así al final de este Earth Day de la Red Maker Misiones y la sensación que queda es una sola. El futuro ambiental no se espera, sino que se diseña y se programa. Gracias a cada uno de los proyectos que presentaron hoy. Y gracias a cada integrante de la red de espacios Maker de cada uno de los municipios que estuvo también del otro lado de la pantalla participando. Esto lo hicimos todos juntos. En nombre de la red Maker y de heartday.org, cuiden la selva, cuídenla con datos, con código, con semillas y sobre todo con comunidad. Hasta la próxima.